Buenas tardes, estamos ante el primer programa de Ágora y hemos escogido para la ocasión entrevistar a José Manuel García Agüera, director del Centro Reina Manescao, que acaba de inaugurarse en Coín, y con el que a continuación vamos a mantener una entrevista para que nos ilustre acerca de la figura de Antonio Reina Manescao y los objetivos de este centro. Buenas tardes, José Manuel. Gracias, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en este primer programa. Dado que no pocos espectadores desconocerán la obra de Antonio Reina Manescao, ¿nos podrías trazar una visión panorámica de este artista nacido en Coín? Hombre, Antonio Reina es hoy por hoy uno de las figuras cumbres, ¿no?, de lo que es la Escuela Malagueña de Pintura del 19, que tanta fama tuvo, tanta fama tiene y tan gloriosa fue dentro de lo que fue la historia del arte y la pintura, no solamente en España, sino en todos los centros donde se hacía arte y era la vanguardia de ese momento, ¿no? Antonio Reina es hoy por hoy el pintor malagueño más importante después de Picasso que ha dado Málaga, o al menos podemos decir esto si nos basamos en que quizás sea Antonio Reina Manescao el pintor malagueño más internacional y con más presencia en los mercados internacionales del arte que tiene hoy un pintor malagueño, como decíamos, después de Picasso, ¿no? Esa importancia que tiene hoy Antonio Reina y que la ha tenido, digamos, durante gran parte de su vida, ¿no?, lo han convertido en que es el artista coineño más importante y más universal que ha dado nuestra tierra, ¿no? Entonces, todo este proyecto trata, de alguna manera, de que en su pueblo natal exista algo que se le recuerde, algo de lo que nos podamos sentir agradecidos, ¿no?, de que podamos también saldar esa deuda de gratitud que tiene su pueblo con el artista más relevante y más importante que ha dado esta tierra, que ha sido conocido en el mundo entero como el pintor de Venecia, y que sin embargo en su ciudad natal era un perfecto desconocido, ¿no? Remediar esa situación ha sido el objetivo principal, ¿no?, de este proyecto, que es el proyecto Centro Reina Manescao, ¿no? Si no me equivoco, este proyecto en realidad lleva engendrándose desde el año 2000 aproximadamente. Sí. Y se ha inaugurado el centro, que se llama centro en lugar de museo, distinción que convendría aclarar por qué. En 2019 se inauguró hace unas pocas semanas. Sí. ¿Podría ilustrar esto? Hombre, es verdad que todo esto empieza, hoy podemos decirlo, casi hace 20 años, ¿no? La primera monografía que se publica de Antonio Reina se hace en mi libro Crónicas de Coín, donde yo le dedico un capítulo entero dedicado a hacer una monografía lo suficientemente extensa y seria, ¿no?, y rigurosa como para que pudiera servir para conocer no solamente su vida, su obra, sino también su relación con Coín, que es lo que también me interesaba como capítulo de un libro que se llama precisamente Crónicas de Coín, ¿no? A partir de ahí se fueron sucediendo diferentes publicaciones, diferentes artículos. Yo tuve presencia prácticamente mensual y muchas de esas colaboraciones siempre eran en torno a don Antonio Reina, a su rancho, que en aquel entonces teníamos ganas de traerlo para acá, ¿no? Y hay artículos míos publicados en Dascuán, en G2000, en El Valle, donde se recoge toda esta historia, y todo eso ya se hablaba con la intención de un futuro museo o centro Antonio Reina Manescao, ¿no? La primera vez que se habló de este centro, ¿no?, fue una moción en el Ayuntamiento de Coín en el año 2003, donde por unanimidad se aprobó que en Coín existiera una calle, o como el alcalde dijo en ese momento, una calle no, una plaza, ¿no?, Antonio Reina,
pues ningún gobierno había hecho después nada de eso por remediar esa situación, o lo que era todavía mucho más preocupante, por cumplir ese acuerdo, ¿no?, del Pleno Municipal. Nosotros es verdad que siempre seguimos, ¿no?, con ese proyecto, ¿no?, y ya en el 2003, creo recordar, le hacemos el primer homenaje a Antonio Reina en Coín, que lo hicimos en el cementerio, nos visitaron los familiares suyos de Málaga. Se hizo un acto muy bonito, muy poco habitual, ¿no?, en Coín, homenajear a un artista que además nadie conocía en ese momento, y de que un grupo de amigos, admiradores y familiares, ¿no?, del pintor, pues nos reunimos para homenajearlo en el único sitio donde se recordaba a Antonio Reina Marescao, en Coín, que era cementerio, puesto que en el panteón familiar están enterrados sus padres y su hermano Ricardo, que, como sabe, fue alcalde de Coín y fue un personaje también muy conocido en su época, ¿no? Después de eso, como te digo, hemos seguido publicando algunos libros. Hay cierta bibliografía que, si quiere, después la desarrollamos un poco más, pero hay ya suficiente bibliografía como para que el que esté interesado en el conocimiento de Antonio Reina, a través de esos libros publicados por la Fundación García Güera, otras veces en colaboración con la Librería Luce en Málaga, otras veces con Isla de Arriarán, pues tenemos ya en la calle una bibliografía interesante para que el que quiera profundizar un poco algo más en la vida y obra de Antonio Reina tenga a dónde acudir, ¿no? Eso sin olvidar, pues, nuestra presencia en la web, ¿no?, porque muchos de estos libros se pueden descargar, o se pueden ver, o se pueden leer en la propia web, ¿no? Y bueno, poco a poco, desde aquel entonces, estamos dando una información y un intento de que nuestros paisanos y también la provincia pues recupere a un pintor que también estaba un tanto olvidado, ¿no?, o quizás machacado, ¿no?, por cierta inoperancia institucional o cultural de esos momentos, ¿no? Gran parte de las cosas que se han hecho en torno a Antonio Reina Marescao, por no decir casi todas, se ha hecho a través de la Fundación García Güera y de proyectos de gente que en torno a nosotros pues han aportado su trabajo, sus libros, sus investigaciones, incluso muchas veces, y ahora en el centro lo podemos ver, aportan sus cuadros, lo prestan, o documentación. Bueno, pues el conjunto de todo eso, después, como digo, de 20 años, pues se materializa en lo que hoy es el Centro Reina, ¿no?, que es, podríamos decir, un espacio, un lugar a su memoria en su ciudad natal, ¿no? Creo que esta documentación que puede proporcionar el Centro Reina Marescao es un criterio de marcación o de distinción con respecto a otros lugares de Málaga donde encontramos obras de Reina Marescao también de gran calidad, y donde, por cierto, al final de la visita del Centro Reina Marescao hay una referencia a estos lugares que serían especialmente propicias o oportunas para hacer una visita artística, turística, claro, cultural entre Málaga y Coín, ¿no? Claro. Podríamos empezar por el Centro Reina Marescao, donde podríamos encontrar más información acerca de Antonio Reina Marescao, y completarlo en dos museos de Málaga, como es el Museo de Málaga, el Arqueológico, y el Museo Carmen Thyssen. Claro, la figura de Antonio Reina, ¿no?, por eso no solamente es universal por su propia obra, por el contenido de su propia obra, ¿no?, que en este caso, como digo, su gran producción era Venecia, ¿no? Pero Antonio Reina es de los pintores con una presencia en los museos de medio mundo, ¿no?, que es apabullante, ¿no? ¿Puede hacer algunas referencias? Sí, claro que sí, y de hecho tú lo has dicho ya. Lo más cercano al Centro Reina, ¿no?, tanto de ida como de vuelta, ¿no?, están en Málaga, ¿no?, que es el Museo de la Aduana, el Museo Málaga, ¿no?, donde tiene pues quizá la colección más interesante o más abundante de las vistas italianas, de las vistas de Venecia de Antonio Reina, ¿no?, junto con otros cuadros también de formato mayor, ¿no? Y hoy, es decir, con esa visión de Antonio Reina en el Museo de Málaga, tiene ya una información muy interesante sobre la pintura de Antonio Reina.
bien es verdad circunscrita a Venecia, ¿no? Pero también es verdad que a él se le conocía como el pintor de Venecia en el mundo, ¿no? 3 cuadros espléndidos tiene también el Museo Carmen Thyssen en Málaga, ¿no? 3 obras soberbias de Antonio Reina, y en ese museo hay una de ellas, que es una vista de Santa María de Giglio, ¿no? Que quizás sea la obra más repetida, ¿no? De Antonio Reina, ¿no? y de la que otros museos también tienen obra, por ejemplo, de esa vista con otra perspectiva, con otras luces, pero la misma perspectiva prácticamente existe en el Museo Belvedere en Sevilla, o existe en el Hermitage ruso, ¿no? Pero obras suyas también te la encuentras en los museos vaticanos, o también te lo encuentras en algunos museos de Londres, o lo más cercano, si quieres, después de pasar el charco, el Museo de Bellas Artes de Boston, ¿no? Donde tienen un espléndido Antonio Reina. Quiero decirte con esto que es un pintor lo suficientemente conocido en el mundo, ¿no? Como para que los coineños le dedicáramos algún espacio a su memoria, a su vida y a su obra, ¿no? Pero el Centro Reina Sebastián es también interesante por otras razones, ¿no? Nosotros no hemos venido a recuperar o rescatar la figura de Antonio Reina, ni siquiera a valorar o a darle valor, porque don Antonio Reina ya tenía suficiente reconocimiento y suficiente valor en los mercados y dentro de lo que es la historia de la pintura española del XIX, que no vamos a venir unos catetillos de Coín, con todo respeto, ahora a decir que don Antonio Reina, no, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, nosotros nos aprovechamos como hijo de esta tierra, de esa universalidad, de ese conocimiento que en el mundo entero tiene, y proclamar a través de este museo de lo contento que estamos de que don Antonio Reina sea de nuestro pueblo, ¿no? Y además hacerlo nuestro pintor, ¿no? Y hacerlo con todo el respeto y con toda la dignidad posible, para que en el lugar donde nació esta figura de la pintura universal tenga un reconocimiento en su pueblo natal, ¿no? Y además en un lugar donde lo recuerde por muchas razones. En este caso lo recuerda porque además el centro está en uno de los edificios más emblemáticos de lo que es el patrimonio monumental de Coín, como es el antiguo convento de Santa María de la Encarnación, ¿no? Y la visita al Centro Reina empieza por el propio patio, ¿no? O sea, que es digno de ver. No hace falta, digamos, entrar en la sala del Centro Reina para visitar el Centro Reina. Se visita desde la propia entrada a ese edificio de Carao Vic, ¿no? Que está, por cierto, justo al lado de donde él, no sé, lo Sí. pregunto, donde él nació, sé que ahí vivió y hay una placa conmemorativa. Esa es la casa que se ha entendido como casa familiar del pintor, ¿no? Es decir, ahí vivieron sus padres, ahí vivió su hermano, ahí murieron sus padres, ahí murió su hermano, y ha sido la casa que ha sido de los Reina, en este caso, de Reina Zayas, ¿no? Que era su padre, o Manescau Osman, que era pero después heredada también y comprada en herencia la parte de sus hermanos, otro hermano, por su hermano Ricardo, que, como te digo, fue un personaje también muy conocido, ¿no? Después de su hermano Ricardo la heredó su mujer, Carmen Reina, y a partir de ella fue comprar, que acabó en manos de la familia de don Cristóbal Torres, que don Cristóbal Torres es de los personajes más queridos y más estudiosos sobre la historia de Coín, ¿no? Y ahí ha vivido, él siempre ha tenido su casa en Coín, ¿no? Hoy es de los hijos, y forma parte también de ese acervo cultural, ¿no? Que aporta la Fundación, que aporta los amigos de la Fundación y al conocimiento de Antonio Reina, ¿no? Porque esa casa, como tú bien decías, está identificada con un precioso azulejo que colocamos dentro del 150 aniversario, en el 2009. Tiene la particularidad de que es una casa que no se ha tocado, o sea, que solamente se han arreglado, se han hecho la obra de reforma para tenerla dignamente, ¿no? Pero es una casa que todavía guarda
el sabor del 19, ¿no? De esa casa estilo romántica, art déco, ¿no? Súper preciosa y que además mantiene el origen, ¿no? Es decir, no se ha cambiado y puedes ver en cierta medida la visita a esa casa, que no es lógicamente visita pública porque es una casa de un particular, pero que está en mente que alguna vez organicemos también. Bueno, pues de esa casa hay una espléndida colección de fotografías en el propio centro que te puede dar idea de bueno, pues, cómo vivía una familia. Una burguesa, familia, ¿no? sí, burguesa de Coín en ese aspecto, pero en el caso de Antonio Reina, también es el lugar donde, no solamente de donde él se crió, por así decirlo, sino también al que él volvía, ¿no? Es decir, cuando venía a Málaga, cuando venía a Coín, en ese sitio es donde se quedaba, ahí vivía, y esa casa también es esa relación de Antonio Reina con su tierra, ¿no? Hasta tal punto que ya cuando fallece su hermano Ricardo en el año 18, después de haber fallecido antes su madre y su padre, ya Antonio Reina viene casi de visita, no a pasar largas temporadas como antes hacía, como en el caso del viaje del que pintó el rancho en el verano de 1910, ¿no? Después ya las visitas fueron más cortas, ¿no? Porque tampoco tenía referentes familiares en Coín en donde quedarse o a donde estar, ¿no? Así que, hombre, don Antonio Reina, el hecho de que sea un coineño universal nos permite a los coineños también presumir de él, ¿no? Si se me permite un poco la pedantería, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, Coín tiene ese aliciente turístico-cultural más para poder venir, ¿no? Hay cosas suficientes en Coín bonitas como para... Pues hemos añadido esta, ¿no? ¿Qué es lo que podría encontrar un visitante a Coín o a los atractivos turísticos de Coín que tenga también cierto interés por conocer la vida y la obra de Antonio Reina Manescau? Le dejé entrando en el convento de Santa María de la Encarnación, sí, que es un edificio de los más bellos del pueblo, que merece una visita, y justamente en el patio, que es realmente precioso. ¿Y qué es lo que puede encontrar un visitante en el centro pues, Reina Manescau? Desde el propio patio, desde ese bellísimo patio, ¿no? de ese antiguo convento, con unos pórticos de ladrillos vistos y una balconada súper preciosa, ya te hace la primera aproximación a la belleza, ¿no? Que es en el caso de ese patio. Pero desde ese patio se accede a lo que es el recinto, ¿no? A lo que son las instalaciones del Centro Antonio Reina. Lo primero que nos vamos a encontrar es una exposición que se llama Miradas de un siglo, ¿no? Que es una sala donde la Diputación de Málaga ha tenido la generosidad de cedernos parte de su patrimonio, porque todas las obras que se ponen ahí son de propiedad de la Diputación de Málaga, ¿no? Y esa obra, que en este caso vienen a contextualizar con pintores del 19, puesto que ahí están no solamente obras de Antonio Reina, sino también de Moreno Carbonero, de Denis Belgrano, en fin, de Muñoz Egrén o de Ricardo Verdugo Landi, vienen a contextualizar, ¿no? La obra que después vamos a ver de Antonio Reina, porque está empezando a ver a Antonio Reina por su tiempo, por sus coetáneos, ¿no? Pero además también tiene esa exposición dos cuadros muy interesantes. Uno de ellos, que como te digo, son obra son propiedad de la Diputación de Málaga, que es La disputa del Santísimo Sacramento y José en la cisterna. Esos dos cuadros son muy, muy interesantes porque el primero de ellos es el primer cuadro que Antonio Reina remite a la institución malagueña en cumplimiento de sus obligaciones becarias, que tenía que copiar una obra de un maestro importante que estuviera en los museos de Italia, pero no se pudieran ver en España. Y en este caso Antonio Reina elige esa disputa del Sacramento, que es una copia de un fresco de Rafael de Sancio, ¿no? Esa obra está fechada en el año 83, quiere decir que es la primera obra que remite a Antonio Reina nada más llegar a Roma, ¿no? Con su pensión de la Diputación, ¿no? Pero también te hace ver una pintura de adolescente, una pintura
todavía de aprendizaje, una pintura de joven que llega a Italia y de pronto se mete a pintar obras, pues nada más y nada menos que de Rafael Sanzio, ¿no? Pero al lado de esa obra, ¿no? Que como digo es una obra de juventud en cierta forma, está también José en la cisterna, ¿no? Que se remite 2 años después a la Diputación de Málaga. Esa obra, que es una obra de gran formato, de 2 metros por 1,40 más o menos, es un estudio de desnudo, ¿no? Y claro, en esa obra, si te fijas bien, hay una gran diferencia de calidad, ¿no? Entre la disputa del Santísimo Sacramento del año 83 y esta que ya va fechada a finales del 84, ¿no? Entonces, sí es verdad que esas 2 obras te sirven para apreciar en su propia obra, en su propia destreza, en su propia maestría, ¿no? A la hora de pintar los avances en la pensión que la Diputación de Málaga le había dado para que perfeccionara su arte en Roma, ¿no? Y en esas 2 obras se ve perfectamente lo que era un pensionado en Roma y los avances que se hacen de su práctica y de su estudio en esa ciudad eterna, ¿no? Pero es que al lado está una obra de Moreno Carbonero, ¿no? que también tiene la particularidad de estar fechada años antes, porque lo firma en el 78, creo recordar, ya como pensionado, y pone pensión 2.º año. O sea que Moreno Carbonero estaba pensionado ya, y ese es el cuadro que remitió a Diputación en el 2.º año. Bueno, pues esa obra de Miradas de un siglo nos permite adentrarnos ahora en lo que es el Centro Reina, donde... Contexto, si me permite, José Manuel, Sí. que se podría ampliar con la visita a estos 2 museos que hemos mencionado antes, el Museo de Málaga y el Museo se me olvidaba, Carmen verdad, Thyssen, que lleva también razón. tienen mucha obra de estos autores que acabas de mencionar, como Moreno Carbonero. Hay un panel, bueno, hay toda una parte, un espacio, como una pequeña sala en el propio centro, donde hablamos de Antonio Reina en los museos, ¿no? Y ahí una de las cosas que hacemos, ¿no?, es recomendar, con unos paneles que hemos puesto con la reproducción de la obra o de parte de la obra que hay en este tipo de museo, tanto en el Museo de Málaga como en la Thyssen, como en el de Boston, ¿no? Obra de Antonio Reina, con la recomendación de que, además de aquí, muy cerca, como es Málaga, nada menos en estos 2 museos, podéis ver obras muy interesantes y abundantes para que os haga todavía, os sirva para el mejor conocimiento de ese pintor y su obra en el Museo de Málaga. Y también, incluso en el MUPA, en el Museo del Patrimonio Municipal, allí en la plaza, hay una obrita, una pequeña obra de Antonio Reina, que está fechada en el año 80, casi cuando estaba estudiando en el liceo, ya era un pintorcillo que empezaba a darse a conocer en Málaga, previo a obtener la beca, ¿no?, que es Estudiantes en una taberna, ¿no? Y ese es un cuadro muy bonito de juventud que hoy puede verse en una visita al Museo del Patrimonio, ¿no? Quiero decirte que hay... Te he interrumpido, José Manuel. Sí, perdón. Íbamos por un recorrido por el Centro Reina Manescao. ¿Qué es lo que Sí. podría encontrar cualquier espectador? Habíamos ha comunicado acerca del contexto de la pintura malagueña del siglo XIX y eso es lo que nos da acceso a lo que es ya el Centro Reina, ¿no?, al que se accede a través de una comunicación directa, una rampilla que hay entre esa sala y la sala, donde lo primero que te recibe una foto ampliada de don Antonio Reina sonriendo, que viene a significar más o menos, porque don Antonio Reina te da las gracias y te sonríe en tu visita al centro, ¿no? Frente a ese panel de lo que es el cartel, de la entrada del Centro Reina, hay también unos expositores donde hemos expuesto gran parte de esas publicaciones, de esos libros, de esas ediciones que durante estos años se han ido, valga la redundancia, publicando, editando y dando a conocer de libros, marcapáginas, láminas, trabajos de investigación, postales y otros objetos que se han ido publicando y que han ido dando conocimiento a mis paisanos y a todo el que haya querido acercarse a este tema de lo que era nuestro paisano Antonio Reina, ¿no? Y que en realidad son las cosas que han servido
para que durante estos últimos años haya dado la machaca, ¿no?, sobre Antonio Reina y podamos decir que cuando empezamos con esta historia nadie conocía a Antonio Reina, y ahora es raro que alguien no conozca a Antonio, es raro que algún coineño no conozca a su paisano más universal, incluso los niños que ya saben quién es Antonio Reina Manescao. Y eso, bueno, pues eso es quizás lo que te decía antes de la importancia mayor de ese proyecto, que se nos quedó también colgado cuando hablábamos de lo que era el proyecto Antonio Reina, ¿no?, que no es para valorar a Antonio Reina o para darle valor, ni mucho menos, ya lo tenía, ya decíamos antes que ya lo tenía mucho antes de que nosotros viniéramos aquí a hablar de Antonio Reina. Pero sí ha sido muy importante ese proyecto, porque ha servido para recuperar, para la memoria común, para recuperar para la memoria de un pueblo a su personaje artista más relevante, ¿no?, que estaba olvidado, ¿no? Y un pueblo como Coín no puede olvidarse, o no podía olvidarse por más tiempo, de quien, como decía antes, ha sido su pintor más relevante, el artista más universal que ha dado esta tierra, y hoy por hoy el coineño, bueno, pues más conocido en el mundo, como es Antonio Reina Manescao. El otro coineño, también conocido en el mundo entero y a la misma altura, no en el plan artístico, sino a lo intelectual, es don Javier Muguerza, ¿no? Y de don Javier Muguerza, hombre, tenemos en fin, el cariño y el afecto y la suerte de que desde antes de que la Fundación se constituyera como fundación, ya él aceptó ser presidente de honor de la Fundación, y que estaba también, conoció ya en sus últimos años el proyecto del Centro Antonio Reina, y él desde Madrid, y a través de correo y a través de teléfono y a través de muchos contactos que hemos tenido siempre, lo ha apoyado siempre y lo ha valorado, y la verdad que para nosotros ha sido también un ánimo que te generaba una confianza, que nada más que nada menos que don Javier Muguerza apoyara, ¿no?, ese proyecto, nos daba ya la garantía de que no estábamos haciendo una tontería, ¿no?, sino que realmente merecía la pena que empleáramos, por fin, nuestro talento, nuestros recursos, nuestro tiempo en un proyecto de estas características, ¿no? Así que hoy el proyecto, como os decía, me consta, esto ve mucha gente, Manuel, ¿no? Me consta que don Javier Muguerza, que es fallecido en abril de 2019, se celebrará en 2020, en abril, muy probablemente un homenaje a su trayectoria. Sí, a su obra. Conozco de ese proyecto, es más, incluso desde la Fundación hay también algunos actos y algunos proyectillos que van a salir también próximamente, que nos van a recordar a don Javier Muguerza, ¿no?, con la publicación de algunos trabajos suyos inéditos hasta ahora, y que lo vamos a hacer desde un punto de vista pues muy en fin, agradable, ameno, y para que sirva al mejor conocimiento de otro personaje, como hemos dicho, coineño, como es don Javier Muguerza, ¿no? Y ahí estamos en la recuperación de esa. Recuerdo que, o por lo menos que no se olvide, ¿no? La Fundación García Güera, que publica textos con una delicadeza y un exquisito gusto, ya publicó la carta sobre la memoria histórica de Javier Muguerza, en el contexto del conflicto que había entre los ciudadanos de Coín acerca de si eran partidarios de recuperar la memoria histórica o no, por aquello de aquellas personas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil y enterradas sin nombre en el cementerio de Coín, ¿no? Eso fue un gesto muy de agradecer y muy bonito por parte de Javier Muguerza, ¿no?, de sumarse con de lo que decíamos, se estaba sumando a ese proyecto el coineño vivo más importante, ¿no?, y más sabio que ha dado también nuestra tierra, ¿no? Se estaba sumando al homenaje que desde la Asociación de la Memoria Histórica de Coín se hacía a los desaparecidos, los fallecidos, los asesinados durante la guerra y posterior, ¿no? Un acto en el que la Fundación pues colaboró muy directamente y organizó ciertas cosas junto con esa asociación, y como componente de los actos que se celebraron aquella tarde tan bonita, ¿no?
con intervención de familiares, en fin, y se hizo un homenaje, creo que muy bonito, a esos coineños que no tenían hasta ese momento ningún lugar, ¿no?, en el cementerio donde su familia pudiera llorarlo. Se desconocía incluso los nombres, ¿no? Muchos de los nombres, ¿no? La asociación eso tuvo un trabajo ímprobo, ¿no?, de recopilar nombre por nombre, expediente por expediente, y la verdad que con todo ese trabajo se le rindió ese homenaje y se dedicó un espacio, un lugar muy interesante que hay hoy en el cementerio. Bueno, pues don Javier tuvo la delicadeza y el gesto de enviarnos una carta que tuve yo, en fin, el privilegio de leer en ese acto por boca de Javier Muguerza, en la que, bueno, pues yo no me gustaría hablar de esa carta, me gustaría remitiros a la página web de la Fundación. Ahí tenéis un enlace a esa carta. Y os recomiendo que la leáis, ¿no? Una carta porque que es un además, documento claro, esencial es una cosa para esta primordial, cuestión, ¿no?, en esta historia, ¿no? Con una voluntad reconciliadora y con sabiduría. Y que merece la pena, pues, es más, incluso te la puedes cargar y tenerla, imprimirla, porque es uno de los documentos muy interesantes que hoy forma parte de la bibliografía de la Fundación, ¿no? Teniendo en cuenta que la firma, don Javier Muguerza, perdió su padre y algunos de sus tíos durante la llamada guerra civil. El hecho de Javier Muguerza, sobre esto se ha escrito mucho, ¿no?, es que el caso de los Muguerza en Coín fue el hecho más trágico, ¿no? Todos son trágicos, ¿no?, en la guerra, ¿no? Pero claro, un padre y 5 hijos de golpe, quizás era un hecho lo suficientemente impactante, ¿no?, como para que se hubiera quedado en la memoria de Coín como lo que te digo, como el hecho más trágico de lo acontecido en una familia en la guerra civil, ¿no? Uno de esos 5 hijos de esa primera muerte fue el padre de Javier Muguerza, ¿no?, que era farmacéutico en su tiempo, ¿no? Y bueno, pues con esos antecedentes y con esa historia anterior, don Javier Muguerza, con esa carta y con su propia vida y con su propio trabajo, nos da una lección, ¿no?, de buena voluntad, de reconciliación, que solamente la puede dar un maestro como es un personaje de la categoría de Javier Muguerza, ¿no?, que, como te digo, después de Antonio Reina, o junto con, digo después porque es posterior en otra época, ¿no?, pero junto con Antonio Reina son los dos coineños que Coín nos debemos de sentir súper privilegiados de que hayan nacido aquí, y sobre todo también en el caso de Javier Muguerza, también en el de Antonio Reina, pero en el de Javier Muguerza, que es el que yo más he conocido y más he vivido, esa relación tan directa con su pueblo, ¿no? Es decir, es raro, vaya, ya en los últimos tiempos, el último par de años ya era un poco más complicada la cosa, pero yo recuerdo que hasta entonces era rara la semana que Javier Muguerza no me llamaba por teléfono, o yo no lo llamaba a él, o llamaba a Conchita, su mujer, o Maripepa llamaba a Conchita, que teníamos, y siempre que pasaba me lo pasaba a mí, o yo, bueno, teníamos una relación muy directa, y siempre era preguntar por Coín, preguntar por qué se estaba haciendo, qué estábamos haciendo. No te puedes imaginar lo que celebraba cualquier recibo de algún libro que hacíamos, cualquier edición que hacíamos, cómo lo recibía en el... hay una cosa muy graciosa en su casa. En su casa hay una foto que nos hicimos en Coín con los amigos filósofos de Coín, ¿no?, que se le dio una comida en el rancho de Anete, ¿no? Y ahí había gente de su familia, estaba Andrés Martínez Lorca, que era catedrático, estaba Josefina, en fin, habíamos muchos, Antonio Villar, que en ese momento era un jovencillo estudiante, bueno, habíamos muchos de lo que eran los filósofos de Coín, ¿no? Y hay una foto en la que estamos, pues prácticamente todos de pie mirando a la cámara, ¿no? Y a mí me puso a Javier Muguerza una silla delante suya para que me sentara, así que estoy yo como sentado con un sombrero así campero y tal, y que don Javier Muguerza se reía mucho conmigo, decía, porque parecía el capo, ¿no?, de esa foto, ¿no? Pero la verdad que es una foto súper preciosa, donde, bueno, se recogió por primera vez pues los amigos de Javier Muguerza en Coín, ¿no? Y esa foto yo recuerdo de una de sus visitas allí a Madrid, a su casa, a La Roza, tenerla a él
en el pasillo, ¿no? Pero en el pasillo que era cuando entraba y salía de sus estudios. Entonces, que cuando salía del estudio, el cuadro, la foto que te encontraba en ese pasillo era esa foto, ¿no?, a la que siempre le tuvo, en fin, mucho cariño, mucho aprecio, y la relación nuestra con tanto mía como de mi mujer, como de mis hijos, en mi casa con Javier Muguerza, pues la verdad que ha sido una relación más que de amistad, de familia, ¿no?, que además también nuestras bisabuelas eran hermanas y tal, ¿no? Entonces hemos tenido, en fin, mucha relación, y la verdad es un afecto que no podemos, que también nos sentimos obligados, ¿no?, a que su memoria no se olvide, ¿no?, y los coñeños sigan manteniéndose en esa admiración por ese personaje, ¿no?, como es Javier Muguerza. Sin ninguna duda, elegir a las personas más destacadas de nuestro pasado, que en este caso es nuestro presente, es sin duda una forma de construir el presente y Claro. ir tanteando el futuro. Me consta que imágenes como la descrita por José Manuel a su momento, así como otros testimonios gráficos y su primera intervención a modo de conferencia en el convento de Santa María, así como la historia de cómo se reencontró con su ciudad natal o su pueblo natal, Coín, en los últimos años de su vida, claro, serán reconstruidos en abril por una serie de amigos. Sí, en el proyecto que me acababas de comentar y que es necesario, ¿no? Claro que sí. Retomando el Centro Reina Manescau, ¿qué actividades planean para difundir su trayectoria y su obra? ¿Y qué espera de los ciudadanos con respecto al centro? Porque hoy día, desde hace un tiempo, se plantea, vamos a trasladar una analogía, en Málaga, a la que se le conoce últimamente, en los últimos años fuera de Málaga, en Madrid, por ejemplo, como la ciudad de los museos, que ha sido sin duda una de las grandes apuestas del alcalde, Francisco de la Torre, que algunos elogian y otros critican. Uno de los temas recurrentes en torno a ello es cómo se mantendrán todos estos museos que cuestan pues en torno a unos 15 millones de euros anuales en presupuesto. Entonces, evidentemente, el Centro Antonio Reina Manescau, con ayuda del Ayuntamiento de Coín, pero sin duda impulsado por la Fundación García Huera, ha llegado a inaugurarse con esta exposición permanente, íntimo y universal, Antonio Reina Manescau. ¿Cómo piensa mantenerlo y qué le gustaría que fuera su legado, digamos? Hombre, la primera diferenciación que quizá habría que hacer en este momento es museo-centro, ¿no? Nosotros no somos un museo. Entre otras cosas porque tampoco tenemos esa calificación ni la hemos solicitado, aunque muchas veces se hable de museo-centro Reina Manescau, porque cierta tipología puede parecer un museo, pero en realidad nosotros no somos museos, ni siquiera está pensado como un museo, ¿no? Está planteado como un centro Antonio Reina Manescau, que no deja de ser un lugar donde sirva a la profundización de la vida y la obra de ese pintor, de ese coineño, como un lugar de estudio, un centro difusor de su vida y de su obra, ¿no? De hecho, hay ya algunas publicaciones pendientes que se van a ir compartiendo en los próximos meses, no solamente de obra que nosotros hemos editado y que ahora van a salir por primera vez para poderlo ver en el móvil o en la tableta, que hasta ahora solamente se podían ver o visualizar en el ordenador. Y lo vamos a hacer, digamos, ahora en esto antes de que acabe este año y los próximos Reyes. Bueno, pues además de todo eso, el centro también quiere organizar ciertas actividades, ya iremos hablando porque hay también alguna jornada, empezar a utilizar algunas visitas guiadas especiales al centro y a la propia casa. Hombre, es también muy interesante el tema de una exposición, de una serie de traídas a Coín, ¿no?, que queremos poner en marcha, que es la obra invitada, ¿no? Es decir, la obra invitada es, pues, hombre, afortunadamente tenemos muchos amigos, conocidos y familia que tienen obra de Antonio Reina y que, hombre, a la vista de lo que es el centro y de las aspiraciones del centro y del proyecto tan bonito, ¿no?, que es para don Antonio Centro desde el punto de vista de los familiares, ¿no?
pues están encantados de prestar un cuadro, de prestar obras. Por lo mejor esos cuadros que hoy cuelgan en casa de buenos amigos, de familiares y de admiradores, en definitiva, de Antonio Reina, pues quizás nos la presten durante unos meses y la vayamos llevando al centro para que se puedan ver también otras obras dentro de las colecciones privadas. Con el fin de renovar el interés de los claro, visitantes. el interés por ir, incluso si algún día y el otro día recibía una carta, un correo muy gratificante de María Morente, que es la directora del Museo de Málaga, en la que me decía que estaba encantado de que pronto hiciéramos alguna colaboración, ¿no?, entre el Centro Reina y el Museo de Málaga, ¿no?, y que cualquier iniciativa que se nos ocurriera o que pensáramos, que ella se ofrecía. Claro, para nosotros cosas como esa, o la respuesta que también tuvimos de Lourdes Moreno, la directora del centro, de lo que es el Museo Carmen Thyssen, pues hombre, son también otros horizontes que se abren, ¿no?, en poder hacer que mis paisanos, la gente de mi pueblo, porque Málaga ya tiene bastante museo, tiene bastantes cosas para ir, pero mis paisanos tengan un mayor conocimiento cada vez y una mayor información con cosas relacionadas con su pintor más universal, ¿no? Y que ese tipo de cosas vayan sirviendo también como cierto atractivo cultural y turístico, ¿no? Porque de esa manera sería un centro activo, vivo, ¿no? No sería un museo donde lo que se abre es lo que se ve todos los días, sino que además de eso tenga también una actividad propia, ¿no? Que, hombre, en la medida de nuestras posibilidades, con los recursos con los que tenemos y sin olvidar nunca que es un pueblo con un presupuesto limitado y que, en fin, cuesta mucho trabajo. Bueno, pues intentar de que cada recurso que nos gastemos o que se gaste el ayuntamiento en mantenerlo, puesto que las cesiones de las obras son gratuitas, nadie ha cobrado nada por prestar o dejar allí algo, bueno, pues lo que cuesta el mantenimiento normal, de que la luz esté encendida, de que abren en el mismo horario que la Concejalía de Cultura, pues con los mínimos recursos se le saque el mayor aprovechamiento y que cuando alguien vaya al centro, cuando se diga cuál es el horario de visita, aquello esté encendido, esté disponible y lo vea en unas condiciones óptimas para que cuando salga de allí pues se vaya contento y le haya merecido culturalmente venir, pero también al turista que le sea rentable venir a Coín, aunque sea a ver este tipo de cosas, ¿no? Claro, sin ninguna duda, invertir en la cultura es invertir en las personas, y invertir en las personas es invertir en la ciudad, ¿no? Claro. La ciudad se construye con los ciudadanos. Los ciudadanos son mejores gracias a la cultura, que nos enriquece, ¿no? Así es. Pues con ello que queremos darle las gracias a José Manuel por informarnos y mantenernos al tanto gracias a vosotros, del Centro Reina Manescau, que él dirige y al que invita a colaborar y a participar a las personas que se ofrezcan a ello. Totalmente, y a visitarlo. Y a visitarlo, a conocerlo en primer lugar. Muchas gracias a todos por vuestra atención.